las buenas oportunidades que hay para Danlí, ¿verdad? Posiblemente nos cambie el chip a muchos. Él me dice, dale, vamos a hacer la transacción ahí, estar con un exalcalde, don Eugenio Sosa. Somos la segunda ciudad más cercana a Tegucigalpa. Los primeros puntos de inflexión fue cuando vino Juan Manuel Gálvez, cuando se inauguró la carretera. Han circulado algunas fotografías en las últimas semanas de Danlí, allá en el antaño donde no estaba pavimentado precisamente ese contorno del parque. Ese plan de desarrollo urbano de Danlí, ¿verdad? Se crea la colonia de Vida Moral. Que costaba 70 lempiras un terreno. Sí, imagínate. En los últimos 50 años. ¿Y cómo podemos nosotros visualizar a Danlí en un futuro? Hola, estamos hoy nuevamente en un nuevo episodio de un podcast enfocado en el sector inmobiliario, sobre todo en Honduras. Y hoy estoy muy agradecido con Dios por permitirme compartir con Mauricio Mendoza, una persona icónica en Danlí, alguien que tiene mucha experiencia, más de 30 años de estar en el sector y en el rubro inmobiliario. Y hoy queremos hablar un poquito de la historia de esa transición que ha tenido Danlí en los últimos 50 años. Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo, cuáles han sido esos altibajos y cómo podemos nosotros visualizar a Danlí en un futuro según la experiencia de Mauricio. Mauricio está con nosotros acá, él es un agente corredor de seguros y también asesor inmobiliario. Quisiera darle las gracias a Mauricio por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Denis José. Realmente, pues, un gusto, un privilegio, ¿verdad? El que me haya invitado. Y platicar un poco, ¿verdad? Realmente cuando le hacen este tipo de invitaciones, uno hace como un alto y dice, wow, ¿de dónde venimos? Y hemos estado en esta historia de esta bella ciudad de Danlí. Y claro, estamos ahí como para que platiquemos y veamos de dónde venimos, a dónde estamos y las buenas oportunidades que hay para Danlí, ¿verdad? De ser eh, el municipio con muchas oportunidades de desarrollo. Definitivamente, Mauricio, y qué bien que usted menciona esa parte, todas las oportunidades de desarrollo que tiene Danlí. Danlí es una ciudad, un municipio bastante fuerte, con muchos recursos, desde el valor de la tierra que platicábamos hace mucho tiempo atrás, y no hablando en valor económico, sino en todo lo que la riqueza material que tiene, sino que toda la visión hasta dónde pudiéramos llegar. Y como bien lo dice Mauricio, quisiéramos tener una plática porque yo sé que les va a interesar mucho. Mauricio ha dedicado semanas a estar preparando material bastante interesante que posiblemente nos cambie el chip a muchos en Danlí. Como dice Mauricio, es una bella ciudad que nos ha permitido Dios crecer, avanzar en ella y pues qué bueno poder dar un granito de arena y recordar también todo eso bueno que Dios ha permitido para Danlí y todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Mauricio, en ese proceso cuéntanos un poquito su experiencia. Comentábamos hace un rato de a cuándo usted pues entró en el rubro inmobiliario. Mauricio es corredor de seguros, en su momento vamos a hablar de seguros, en este momento vamos a hablar de inmobiliarias y de esa visión de crecimiento. Danlí ha crecido exponencialmente en los últimos 5 o 7 años. La gente que tiene ya un ratito de venir se asombra. He tenido la oportunidad de compartir con gente de Tegucigalpa, de muchos bancos que vienen a hacer visitas acá a la zona y sorprendidos. Ya nos dicen, ya no son un pueblo, ya estamos ahí dando pininos ahí de ciudad. Pero me gustaría que nos cuente, Mauricio, su experiencia un poquito. ¿De dónde viene Mauricio Mendoza? ¿Cuáles han sido esos puntos clave y por lo que está aquí en este rubro de bienes raíces también? Sí. Bueno, mire, fíjese que, como le decía, acordándonos un poco, ¿verdad? A raíz de que usted nos hizo la invitación, cuando yo hice como la primera venta, realmente estaba todavía en el colegio, creo que estaba ya por bachillerato, y se me presentó una oportunidad familiar, ¿verdad? Mi abuelo, don Carlos Castillo, que era un hombre bien visionario, tenía un terreno muy interesante ahí por la terminal y entonces por alguna razón se puso a la venta. Y yo escuché, ¿verdad? Escuché que estaba en venta ahí, digo, aquí voy a ver qué hago. Y me acerqué a otro señor icónico también de aquí de Danlí, a don Antonio Fernández, valga que podamos mencionar su nombre, y me fui. Y él me decía Chihuín, ajá, Chihuín.
mira, Antonio, le digo que hay esta oportunidad ahí que mi abuelo va a poner en venta. Y entonces él me dice, dale, vamos a hacer la transacción ahí a través de tu persona. Este para mí fue emocionante ver la negociación y esto hasta que se hubo un acuerdo, se cerró la venta y ahí eso me despertó a mí como el gusanito, ¿verdad? Y digo yo, qué bueno esto, ¿verdad? Después pues seguí estudiando, me fui a la universidad y entré en el mundo de los seguros, ¿verdad? Ya por el 92 y fui creciendo con el tema de la asesoría en seguros y dejaba como una entrada extra el tema de bienes raíces, ¿verdad? Una venta de un lote, de un solar, pero después también en ese proceso eh, tuvimos la oportunidad de estar en negociaciones de ventas de urbanizaciones, ¿verdad? Le mencionaba cuando estábamos platicando, por ejemplo, de lo que es la colonia El Mirador, ¿verdad? Que esa colonia creo que fue a finales de los 90 por ahí que comenzamos la negociación y ahí está, ¿verdad? La colonia Florencia, que también estuvimos ahí con el ingeniero Briceño. Y entonces así hemos ido y nos hemos dado cuenta pues que realmente en el tema de bienes raíces hay mucha oportunidad y ya que estamos hace unos años atrás ya dedicándole pues a un tiempo bastante considerable para poder seguir y ahorita pues que estamos en este momento tan importante. Sí, y qué bueno, Mauricio, que menciona eso, porque son colonias bien significativas en Danlí, ya con pobladores de hace ya más de 15, 20 años. Y pues se habla de que del colegio cerró su primera venta, estamos hablando de más de 30 años en este mundo. Y qué bueno, Mauricio, que ha sido parte de eso, porque yo pienso que el tema inmobiliario va más allá de ganar una comisión, sino más bien ese momento de servir, de ser esa persona clave, donde lo van a recordar toda la vida para usted intermediar una casa, poder conseguir una propiedad que hoy está desarrollada y que hay cientos de casas ahí posiblemente y que tal vez las personas que viven ahí no se daban cuenta que usted fue parte clave en ese proceso para poder desarrollar un proyecto y en estas otras propiedades que usted comenta. En ese proceso, Mauricio, aparte de que somos vecinos de toda la vida o fuimos vecinos de toda la vida y nos conocemos hace mucho tiempo, sé que Danlí pues tuvo un punto de inflexión, eso que llamamos ese pueblo a ir creciendo, dando el salto a ciudad. Y hoy quisiera pues que nos concentremos en esa parte. ¿Cuál considera usted que fue ese punto de inflexión? Y vamos a ir hilvanando poco a poco o desmenuzando poco a poco puntos bien importantes que fue o hicieron un antes y un después para esta ciudad y que nos permitió ya ir dando pasos. Luego, pues sabemos que en el proceso van altibajos, pero posteriormente, pues sabemos que hemos ido avanzando, ¿verdad? Así es. Sí, fíjese que cuando usted me hizo la invitación, realmente yo consideré que yo conozco parte de la historia, pero realmente había que abocarse también a personas que han estado por muchos años e involucradas, ¿verdad? Entonces, tuve a bien en estar con un exalcalde, don Eugenio Sosa, ¿verdad? Que estuvo en un momento importante con mi tío Carlos Castillo, que también desde hace muchos años atrás ha estado con el tema de, mm, del desarrollo de Dalí. Y entonces analizando, bueno, para hacerle un poco de anécdota y que conozca también, es importante, mire, he estado analizando y creo que tenemos que hacer esa memoria histórica a estas nuevas generaciones, porque las generaciones actuales están viviendo muy el ahora, muy el ahorita, ¿verdad? Esa amalgama de información y realmente hay que darles un poco de la historia, en este caso de lo que vamos a hablar del municipio. Danlí ha sido una ciudad privilegiada en su ubicación geográfica, ¿verdad? Como tal. Dos puntos importantes es que somos la segunda ciudad más cercana a Tegucigalpa y tenemos el Valle de Jamastrán, tenemos El altiplano. el altiplano. Entonces, de hecho, los primeros pobladores vieron ese potencial,
más que todo en el altiplano, según me cuenta y según la historia, ¿verdad? Sí, el Valle de Jamastran, pero fue el altiplano lo que llamó la atención con el macizo montañoso de Apahuis. Entonces, ahí yéndonos un poquito atrás, pero y Danlí, lo que vino a marcar realmente ese punto de inflexión fue allá por los años 70, ¿verdad? Cuando, bueno, haciendo un previo, donde marcó uno de los primeros puntos de inflexión fue cuando vino Juan Manuel Gálvez en los años 50. Él vino en un DC-3 y aterrizó en San Marcos, ¿verdad? Lo movilizaron una comitiva y lo llevaron aquí a lo que es el barrio Las Flores a inaugurar la caja de agua, que era el segundo sistema de agua potable que se inauguraba en Danlí. Entonces eso ya dejó de utilizarse el primer sistema de agua potable que se inauguró ya en 1777, los Arcos, que fue el segundo sistema de agua potable de Honduras. El primero se hizo en Gracias Lempira y en el 1777. Entonces, ahí Danlí ya fue una ciudad que tuvo un sistema de agua potable. Y años después, en los años 70, cuando se inauguró la carretera panamericana, allá en el abril del 74, la empresa Columbus. Entonces ahí eso dio esa apertura, porque imagínate que antes ir a Tegucigalpa eran 6, 8 horas, una baronesa. Entonces ya tener una carretera pavimentada, que la gente podía venir, se desplazaba en horas, y que le dio el toque de ciudad también, que comenzó estaba don Eugenio Sosa, que me contó, que hicieron un préstamo con el BADMA, porque la empresa Columbus, que era el Banco Municipal Autónomo, les ofreció pavimentar el centro de Danlí. Entonces sacaron ese préstamo para hacer todo el sistema de alcantarillado y la empresa le dio. Entonces ya imagínense de tener una carretera a un parque pavimentado alrededor. Entonces ahí marcó, ¿verdad? Ese punto de inflexión y comenzaron esas inversiones en infraestructura, ¿verdad? Con eso, Mauricio, que son cosas a recalcar en este momento es, punto de inflexión es carretera. No teníamos una carretera, habían que estar 8 horas para llegar a Tegucigalpa. Platicábamos también que mucho de la carretera se hizo con no sé si eran con reos y había los reos allá por cuando estaba el general Caría. Y entonces fueron abriendo opciones de carretera. Sin embargo, llega don Manuel Gálvez e inaugura una segunda planta de agua potable en Danlí, que yo diría prácticamente la primera en el sentido del modernismo para ese momento, porque estamos hablando de 1700 y algo con los Arcos, ¿verdad? Que todos conocemos eso y que es un punto bien interesante el saber que fue el segundo sistema de agua potable en Honduras, ¿verdad? Luego el tema de la carretera, y esa empresa que fue quien pavimentó la carretera ofreció al parque, a la alcaldía, pavimentar el parque. Han circulado algunas fotografías en las últimas semanas de Danlí, allá en el antaño donde no estaba pavimentado precisamente ese contorno del parque. Y como usted lo comenta, estaban personas clave, en este caso el exalcalde don Eugenio Sosa, y él le contó un poquito del proceso que tuvo que invertir la alcaldía para poder pavimentar, porque entiendo que hubo una contraparte de la alcaldía. Así es, le digo, platicando con él y después con mi tío Carlos, que ayer tuvimos una plática bien interesante, se sacaron 50,000 lempiras, ¿verdad? Que pues si lo traducimos eran $25,000, ¿verdad? Sí. Y con eso hicieron lo que fue todo el sistema, ¿verdad? De alcantarillado y todo para que la empresa les viniera a pavimentar, ¿verdad? Que fue como obsequio. Es decir, la alcaldía hizo la terracería. Para las personas que nos ven hoy, pues 2024, $25,000 en aquel momento, ¿verdad? Donde el dólar estaba a 2 por 1. Y por eso hace referencia a Mauricio de que eran $25,000 aproximadamente para poder hacer todo lo que es terracería alrededor del Parque Central. Y ya luego ellos pavimentaron, ¿verdad? Luego uno recuerda ese proceso de que fueron pavimentando diferentes calles en Danlí. Habían otros elementos importantes, Mauricio, a considerar en este momento.
estábamos hablando de un plan de desarrollo urbanístico. En Danlí, pues ha ido creciendo fuertemente. Anteriormente usted me comentaba, Mauricio, algunos datos estadísticos. Me gustaría que los comparta con la gente que nos está viendo, de cuántos habitantes habían en ese momento en Danlí y cuántos hay hoy, y cuánto se ha elevado esa población y obviamente el desarrollo de la ciudad y todo ese potencial para que pudiéramos compartir con los televidentes eso. Sí, claro. Mire que, bueno, investigando, ¿verdad? Porque realmente es importante. Ya hace varios meses anterior he venido platicando con un buen amigo y me mencionaba de ese plan de desarrollo urbano de Danlí, ¿verdad? Ese plan fue entregado precisamente al alcalde o exalcalde don Eugenio Sosa, que es nuestro vecino, dicho sea de paso, y entonces en 1975, habían 50 años casi. 50 años, y estaba hecho precisamente para 50 años, ¿verdad? Se estaría complementando ahora el próximo año. Ok. Y entonces se dio una coyuntura política que me contaron ayer también, ¿verdad?, en la plática sobre el nombramiento de don Gonzalo Lobo Sevilla. Don Gonzalo fue un alcalde que fue propuesto, ¿verdad? Fue propuesto precisamente por las fuerzas vivas danlidenses, porque ya se le veía a él el potencial de un hombre organizado, disciplinado, trabajador, y en efecto fue propuesto a esa junta que estaba gobernando, y sí, ¿verdad? Fue tomado como alcalde y realmente él le dio continuidad a ese plan, ¿verdad? A lo que era la visión que se le había propuesto a Danlí después de un estudio. Perdón, para ir como puntualizando algunas cosas, hace 50 años se hizo un primer estudio, se podría decir. Un primer estudio, un primer plan de desarrollo. Ok, sí, perdón, un plan de desarrollo para 50 años. Y lo que hoy precisamente estaríamos casi cumpliendo el próximo año esos 50 años. Y fue en el mandato de don Eugenio Sosa. Don Eugenio Sosa. Ahí se entregó a la corporación municipal. Y luego da continuidad con don Gonzalo Lobo, que es una persona también muy significativa en el desarrollo urbano de Danlí. Y él sí dio continuidad a ese proceso. Entiendo que él le dio continuidad y estaba a la par de la municipalidad lo que era la Junta Local de Desarrollo de Danlí, ¿verdad? Que estaban involucradas personas que tenían como objetivo pues la planificación del desarrollo de Danlí. Incluso en ese informe que vamos más adelante a facilitarle a usted ahí copia, sale el agradecimiento por parte de SECOP, que era la Secretaría de Obras Públicas y Transportes, un agradecimiento a esa Junta Local de Desarrollo. Y quien era el director de urbanismo era el arquitecto Henry Merriam, ¿verdad? Que después fue alcalde de Tegucigalpa. Entonces, si nos ponemos y visionamos Danlí en ese momento, como le decía yo, era ya la carretera pavimentada, el parque, y empezaron esas inversiones de empresarios locales a hacer infraestructura moderna, moderna, ¿verdad? Eso hablamos en el 70 y algo. Sí, entre el 75 al 80, principios de los 80, de lo recuerdo, que creo que la ADAGO anduvo por la construcción del redondel, que eso fue creo que a principios de los 70, ese dato no lo manejo ahí tan preciso, pero la construcción de lo que fue la ferretería Castillo Valle, hoy la tienda El Marchante, que lo diseñó Cuadra y Marder, que Cuadra y Marder era un consorcio de arquitectos que diseñaban y construían, que de hecho él estuvo, el arquitecto Marder estuvo en la ejecución de ese plan de desarrollo, ¿verdad? Y entonces ahí también viene, por ejemplo, la construcción de Exportmen, que era de don Augusto Mendoza, una exportadora diseñada y construida por el arquitecto Enrique Mendoza. Y en esa misma época, según mis investigaciones, se empieza a construir la primera colonia como tal, porque Danlí tenía barrios, aldeas y caseríos, pero había una necesidad de vivienda que la detectaron a raíz de ese plan que estaba ahí, que para Danlí en esa época solo tenía 2.045 viviendas. Qué interesante es, teníamos 2.000 casas en Danlí.
barrios, colonias, ya está la carretera, están ciertas inversiones, como usted bien lo comenta, Castillo Valle, Exportment, y eso también genera, me parece, la necesidad y la visión de dar ese paso hacia desarrollo de colonias. Exactamente. Y ahorita, pues, Mauricio nos va a comentar qué colonia es, una de esas primeras colonias que ya es como tal, ya con una estrategia de urbanismo, con precios que, que decíamos hoy por hoy nos reímos, y qué interesante, porque todo eso lleva al crecimiento de las ciudades, de las poblaciones, y tomando aparte el asunto del plan de desarrollo urbano, es algo que debe ir de la mano cada corporación municipal para ir desarrollando a las ciudades de una manera ordenada, de una manera con visión. Exacto. Y que genere un compromiso tanto de la inversión privada como del gobierno para que los pueblos crezcan bien, ¿verdad? ¿Cuál fue esa primera colonia, Mauricio, o esas primeras colonias? Y ya como usted bien lo mencionó, 2.045 casas. El plan de desarrollo urbano dice, hay necesidad de vivienda. Hoy, según los datos estadísticos de la Chico, en Honduras hay necesidad de 1.300.000 viviendas. Imagínese. Completas, y de 600.000 viviendas nuevas para que puedan abastecer la necesidad que tenemos de vivienda. En ese momento Danlí tenía 2.045 casas y ya con necesidad de vivienda. Con necesidad de vivienda en ese momento. Entonces fue un punto también de inflexión para ya dar paso hacia nuevas colonias. Así es. Mire, fíjese que es bien interesante, porque si ponemos en contexto, vemos que los gobernantes locales de esa época, junto a la sociedad civil, tuvieron ese documento, vieron la necesidad que había, y a mí me llamó algo que acaba de mencionar usted, que es ese binomio de los gobiernos municipales junto con lo que son el sector privado. Y en ese momento era lo que el término del uso de la tierra, ¿verdad? Ahí se maneja lo que es el uso de la tierra. Y mire, yo tuve la oportunidad de salir fuera del país y miré cómo en grandes capitales como Madrid, en estos años, ellos son los que determinan qué tierra es apta para, ¿verdad?, comercio, industria o desarrollo inmobiliario. Entonces, en ese momento había esa necesidad de vivienda. Me imagino que vieron el plan, vieron la población, el crecimiento, y entonces buscaron con propietarios de terreno para poder desarrollarlos, ¿verdad? De don Vicente Hernández, una persona muy conocida, un empresario, y creo que quizás de los años 50, 60, un señor apellido Godoy, también, ¿verdad? Lo que es la colonia Villeda Morales, ¿verdad? ¿Qué año fue, Mauricio? En el 70 comenzaron como en el 73, ¿verdad? El plan de hacer esa colonia, y fue en el 75 cuando ya se hizo la planificación y el desarrollo de lo que es la Villeda Morales. Mire, era doble propósito, ¿verdad? Y es como lo dice usted, que tiene que existir esa cercanía, porque era el hacer donación de terrenos para personas que tenían necesidad de vivienda y venta de terrenos para aquellas personas que tenían cierta capacidad económica. Entonces, ve cómo sí tenían esa visión clara de poder ir cubriendo esa necesidad de vivienda. Sí. Entonces, ahí es cuando se crea la colonia de Villeda Morales. Qué bueno, imagínate, estamos hablando del 75, estamos hablando de 50 años que tiene la colonia de Villeda Morales. Algunos de los que nos están viendo, pues nacieron ahí, crecieron ahí, posiblemente a la edad mía, pues todavía no estaba esa colonia, perdón, sí, ¿no? Ya estaba esa colonia, y es recordar un poco, porque Danlí ha ido creciendo, y eso fue el centro de Danlí, quedaba lejos, perdón, del centro de Danlí, la Villeda Morales, pero hoy está en el centro, ¿verdad? Y qué interesante, porque Mauricio mencionaba que costaba 70 lempiras un terreno. Sí, imagínense que era Villeda Morales, y otros los donaban. Hoy por hoy existen programas gubernamentales, como el caso de Banprovi, que tiene fondos con una tasa del 4% para vivienda social, para beneficiar un poco a los más necesitados, y a vivienda clase media y alta al 7%. Entonces son elementos que se están considerando también el gobierno actual, y que es importante que usted los aproveche, que usted investigue. Nosotros podemos darle la información que usted necesita para que usted se pueda hacer de su vivienda. Ya hemos visto esos números de que toda la necesidad que hay de casas, posiblemente usted que nos está viendo no tiene casa o conoce a alguien que no tiene, pero que estos podcasts precisamente los hacemos para despertar la curiosidad, despertar
el deseo y la pasión y tomar acción para poder hacerse de su casa de una manera informada, de una manera con visión. Si vemos, hay quienes decían, Videla Morales está lejos de Danlí, no Así es. quiero, está fuera del centro, y hoy por hoy está céntrico. Entonces, eso es un elemento, Mauricio, que va sucediendo en el desarrollo de las ciudades, Así es. que vemos que queda muy largo un lugar, pero siempre y cuando tenga un potencial de crecimiento y de desarrollo y que tenga las condiciones, vale la pena hacer esas inversiones. Vamos carretera, vamos inversiones ya de la empresa privada como Exportment, como Castillo Valle. Vamos con el tema de pavimentación del centro de Danlí. Vemos cómo está ese crecimiento. En ese momento, Mauricio, 2045 viviendas en Danlí. Hoy creo andar, según una investigación de Mauricio, cerca de 35.000 viviendas, 35.000 viviendas. que significa un 2000%, casi un 2000% más de lo que fue hace 50 años. Eso es lo que ha crecido en cuanto a viviendas. Me comentaba también, Mauricio, que vinieron otras inversiones y obviamente también detonó un evento importante que se ha venido desarrollando a raíz de ese punto de inflexión que tuvimos, que es una feria internacional hoy por hoy. Sí, sí, allá por el año 1976 se inaugura el primer Festival Nacional del Maíz, ¿verdad? Y entonces, tratando de ver, eso también focalizó a Danlí como ante los ojos de Honduras y después internacionalmente, Así es. ¿verdad? Y realmente era algo muy sonado y creemos que al venir, venían mucha gente, venían ganaderos, empresarios, o sea, era un boom. Yo tengo ya recuerdos quizás del tercero, cuarto, que todavía estaba como en su máxima expresión ese festival. Y eso también sirvió de referente con la visión de don Gonzalo Lobo Sevilla, ¿verdad? Don Gonzalo junto con otros empresarios de aquí locales, porque se lo ofrecieron a Olancho, ¿verdad? Porque vieron que Claro, Olancho producía maíz. producía maíz y no, al parecer no le pusieron el interés y vinieron aquí, que yo me acuerdo, yo conocí a ese señor, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo en la Normal España, ya tenía él sus años, y entonces él era ministro de Turismo y aquí los daneses vieron la oportunidad. Entonces, eso marcó también a Danlí y junto con lo que era la ganadería, el tabaco, porque las ferias de la Dago eran un espectáculo. Sí. Yo le comentaba que traían estos toros de la Ah, raza de los Miura. de los Miura, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad nosotros, que yo era lobato, ¿de acuerdo? Era lobato y nosotros, pues, como era parte de nuestro servicio, estar ahí dando agua y Ah, todo, y eso era una cosa espectacular, ¿verdad? Entonces, ese redondel de la Dago, que valga la redundancia, es importante mencionárselo a la población, fue inaugurada ya por 1947 la asociación como tal, ¿verdad? Entonces ya se imagina usted cuántos años tienen y la visión que tuvieron ellos de hacer esto ahí. Entonces se conjuntaba. En el Festival del Maíz siempre estaban las toreadas que les llamamos sí, nosotros, sí, ¿verdad? claro. Y qué bueno, Mauricio, traer toda esa historia, ¿verdad? De que no había carretera pavimentada cuando se hizo esa inversión que se estaba haciendo, ese desarrollo de Danlí, que nos ha llevado o que nos llevó en ese momento, porque estamos hablando de los 1900 hasta los 1970 y algo, donde estuvo don Eugenio Sosa y don Gonzalito Lobo, para que se desarrollara esa visión de ciudad, de municipio, de crecimiento, y que fueron cosas, hitos en Danlí, diría yo, para la Correcto. población, que marcaron un antes y un después, que era lo que hablábamos al inicio de ese punto de inflexión, para que ya no fuéramos saliendo de lo que era un pueblo o pueblo hacia una ciudad, que si hablamos 50 años atrás, pues posiblemente estábamos como un pueblo grande, Así es. pero que hoy por hoy los desarrollos, las inversiones que tenemos en Danlí, la fijación de empresas internacionales que están invirtiendo en esta zona, es clave porque nos ha catapultado. Hay una inversión bastante grande y fuerte aquí en la zona, en el departamento, y pues eso nos ha permitido ir avanzando, ¿verdad? Me gustaría, Mauricio, ya para ir como casi cerrando, si se pudiera mencionar. Mauricio es una persona de mucha visión y tiene ideas fenomenales y por eso precisamente
lo invité porque tenemos muchos años ya de compartir y esa visión de inversiones, de ciudad, que Mauricio cuenta, pues platicamos ahí de vez en cuando. Me gustaría que nos le diga pues a nuestros espectadores esa idea, ¿verdad? ¿Cómo usted mira a Danlí en los próximos años? Es difícil pues tener una previsión clara y no somos adivinos, Ah, pero sí con su visión, ¿qué cosas se podrían hacer para ir creciendo en este Danlí o cerrar un poquito lo que hablábamos de historia y luego pues darnos esa visión? Hemos sentido, como usted lo dijo, ese repunte que ha tenido Danlí en los últimos 5 o 6 años, ese crecimiento exponencial del cual usted habla. Y pues de alguna manera que hemos estado involucrados en esto, viendo las oportunidades, viendo los retos que le queda a Danlí, eh, eh, vale la pena hablar un poco, por ejemplo, de ese potencial que hay de remesas. Estaba viendo la estadística y Honduras a la fecha, ahorita creo que a marzo de este año, ha recibido 5,000 y fracción en millones de dólares. Entonces, ahí tenemos esa primera oportunidad, ¿verdad? Para saber canalizar que esos bienes, que esas remesas no se vayan a gastos de consumo, sino que realmente vengan a hacer inversiones y básicamente en el sector inmobiliario y en el sector en inversión agropecuaria, ¿verdad? Yo estaba leyendo, por ejemplo, cómo México, con su experiencia, ha propuesto reglas claras para que el mexicano invierta ese dinero. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, este Valle de Jamastrán, tenemos el que me decían platicando que estaba en un proyecto inicial con el gobierno de la India de regar 35,000 manzanas. Imagínese Wow. usted, si lográramos solo regar 5,000 manzanas a 4 manzanas por hombre trabajando ya con sistema de riego, usted que tiene un poco más de experiencia en el tema agrícola, imagínese usted cómo íbamos a generar riqueza, ¿verdad? Entonces, ese es un reto que todavía está latente, que nuestras autoridades locales, las personas que están en el gobierno, tienen que hacerlo. Lo otro que considero es que tienen que haber reglas claras, ¿verdad? Para la inversión, como las empresas que yo realmente me admiro y me enorgullezco de empresas locales en el área de la construcción, ¿verdad? De los desarrollos inmobiliarios que han hecho, que la alcaldía tiene que llegar un alcalde que tenga una visión clara. Me decía alguien que hizo un estudio de las finanzas municipales que realmente los ingresos corrientes de la municipalidad van de retroceso. Entonces tiene que llegar un alcalde que tenga y conozca, tenga un diagnóstico real de cómo está la alcaldía, para que él genere la confianza y la seguridad jurídica local, ¿verdad? Que hayan reglas a nivel catastral, que haya un estudio del uso de la tierra, porque tenemos que ver cuáles son las tierras de vocación agrícola y ahí dejarlas porque la población va creciendo. Sí. Y lo otro, Denis, que usted también como experto en esta área, es en los desarrollos verticales, ¿verdad? Yo creo que eso va a tener que pensarse en determinado momento y la aplicación de la tecnología. Yo creo que ya volviendo a la parte de los alcaldes, ya tienen que pensar en un gobierno digital, ¿verdad? Tomar estos planes de desarrollo que se hicieron allá en los años 70, que hicieron allá por los años 2000 en el gobierno de Urrutia, no recuerdo. 2013 hay otro plan Hay un D que plan de dice desarrollo. desarrollo Entonces va a agarrar, conjuntar toda la data, porque usted que también es experto en esto de la tecnología, sabe que la data es el elemento valioso que se tiene para poder identificar las necesidades y hacia dónde orientar, ¿verdad? Y hacer casas prácticas, casas inteligentes, casas que realmente suplan esa necesidad de vivienda. Entonces, si reordenamos y si hacemos los cambios necesarios en Danlí, que dicho de paso lo quiero mencionar, sea limpieza, sea ese orden,
que se establezcan esas reglas, que se genere esa confianza para que siga viniendo la inversión. Creo que Danlí tiene un potencial, un valle irrigado. Yo tengo un término que lo he dicho y lo he platicado en muchas oportunidades: urbanizar el campo. Creo que ya, mire, le voy a poner un ejemplo. Una comunidad como Araulí ya debería estar urbanizada. Creo que ya, ya se deben delimitar esas comunidades y estas que tenemos cercanas aquí en el Valle de Jamastrán, para que realmente, como Danlí, tenemos ese potencial de ese de esa demografía, ¿verdad? De esa topografía Sí, porque grande que bastante tenemos. plana, Tenemos sí. tierra. Sí. Recuerde que me decían que Danlí, y hace tiempo lo sé, es el segundo municipio más grande de Honduras, ¿verdad? Entonces, imagina hasta dónde nos podemos extender, ¿verdad? Hacer que se vayan supliendo las necesidades. Y otro elemento es en la parte demográfica que, si usted lo ve, yo creo que ustedes en su negocio lo han visto, es como se ha ensanchado la clase media, ¿verdad? Sí. Es una clase media fuerte. Ujú. Y entonces esa clase media realmente está con vastas necesidades de vivienda, de recreación, de inversión. Entonces, si se tienen esos elementos, creo que Danlí en los próximos 50 años, ya siendo a nivel urbanístico y a nivel de desarrollo de infraestructura, vamos a ser un solo municipio con el paraíso, ¿verdad? Sí, Todo ese crecimiento ya eso no va a haber esa diferencia, no vamos a saber bueno, un Tegucigalpa un como Tegucigalpa Mayagüela. como Mayagüela, Sí. ¿verdad? Que yo lo miré allá también cuando anduve fuera, que me decían, mira, aquí es esta comunidad y es aquí, pero no se nota. Ujú. Entonces, hacia ahí, Danlí, así lo vemos dentro de, y no muy largo plazo, póngale 10 15 años, ¿verdad? Sí. Danlí va a estar ya, si se sabe hacer, si llegan autoridades conscientes, si se sigue dando esa seguridad al Sí. inversionista. Qué bueno, Mauricio, que toca esos puntos que son clave. En otros países sí se maneja muy bien el uso de la tierra, que es parte agrícola, que es comercial, que es residencial, cuántos niveles puede tener la zona residencial. El tema de los desarrollos verticales es algo que debe ir creciendo. Bueno, ha ido creciendo en las principales ciudades de Honduras en estos últimos 10 años, y Tegucigalpa está apuntando hacia eso precisamente por la sobrepoblación que hay, en el sentido de que no tenemos tanta casa o vivienda. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es eso de urbanizar el campo, ¿verdad? Porque ya de una otra manera hay aldeas bastante fuertes, bastante grandes, no solo aquí en Danlí vemos nosotros porque estamos en esta zona, pero en otras partes del país existe también ese tema, ¿verdad? Que hay que ir poniendo la atención, foco a esas comunidades que están creciendo para que se desarrollen de una manera correcta, ¿verdad? No Así dejar es. calles tan pequeñitas, ya Exacto, con un poquito más de ya visión. ir haciendo la planificación. Y otro elemento que usted mencionó que es bien importante es que la gente se informe. Yo creo que a veces las personas miran bien largo el tema de adquirir su casa, y para eso pues ahora hay empresas pues que se les asesora, estamos nosotros, está usted, Así es. para asesorarle y ver que realmente es factible, ¿verdad? Es factible adquirir su vivienda, porque es pues el anhelo de todos nosotros, los seres humanos, tener ese lugar que nos da la seguridad y el bienestar. Sí, el que llamemos hogar, Hogar, dice así alguien, es, y ese sentido de pertenencia. Yo les digo, hasta sembrar una plantita, la siembra con más cariño así cuando es. está en lo propio. Mauricio pues nos ha traído desde ese antes en Danlí hasta el hoy, y con un poco de visión hacia el futuro. Mauricio pues ves muy cerca el tema de unirnos ya con el paraíso, y qué bueno, Mauricio, que menciona, veámonos a 50 años. Posiblemente algunos ya no estemos en 50 años, dentro de 50 años, solo Dios sabe. Sin embargo, qué bueno que las autoridades y las personas que están ahí puedan visualizar a Danlí, al municipio y a Honduras 50 años, dentro de 50 años, que podamos dejar a las generaciones que vienen ciudades limpias, ciudades ordenadas, ciudades Inteligentes. inteligentes. Hoy Sí, por hoy, pues la globalización nos ha ayudado en ese sentido a poder hacer uso de técnicas, tecnologías nuevas para desarrollar mejor las ciudades. Me gustaría, Mauricio, hacer que nos ayude con un cierre eh, breve, puntual para la población, para animar, para
recordar un poquito esa historia y luego pues vamos a seguir en pláticas para que sigamos teniendo estos temas que realmente informan, que realmente motivan, que nos ayudan a tener una perspectiva diferente de nuestras ciudades. Sí, claro. Bueno, primero agradecerle, ¿verdad? Realmente es una bonita oportunidad. Eh, yo estuve en la televisión, pero me había vuelto esquivo un tiempo, ¿verdad? Pero como usted mismo me lo dijo, ¿verdad? Realmente esto es un reto. Ya el aportar nosotros como personas que hemos hecho un recorrido, el saber que están estas tecnologías ahora para poder llevar esa información, estos contenidos de valor. Mire, ayer platicaba hace estos días y decía, Danlí es una ciudad de encanto. Danlí es una ciudad que realmente el que viene a Danlí se queda en Danlí. Nosotros tenemos esta geografía, tenemos nuestra gente de acá. De hecho, que estaba viendo una estadística y el 4 o 5% de la población son personas migrantes, allegadas a Danlí. ¿Por qué? Porque han encontrado oportunidad de inversión, han encontrado una ciudad ordenada dentro de lo que estamos, una ciudad segura todavía. Entonces, si eh, si recomponemos lo que no ha funcionado, si los partidos políticos realmente ponen personas en la oferta política que den a conocer, que tienen conocimiento de lo que quieren para Danlí, si la sociedad civil se involucra, ¿verdad? Si los inversionistas siguen creyendo en Danlí, creo que Danlí tiene un gran futuro, y no perder esa esencia del encanto de lo que es Danlí, porque somos sumamente privilegiados. Sí, gracias Mauricio por el tiempo. Sé que ha tenido pues muchas horas de preparación, de platicar, de investigación y qué bueno pues que lo pudimos tener acá. Gracias Gracias. porque sé que hay mucho, mucho por conocer y a ustedes que nos miran, quiero pues recomendarles a Mauricio. Mauricio es una persona eh, emprendedora, una persona con mucha visión, con mucho don de servicio y yo voy a dejar los contactos de él, de Mencas Corredores también como agencia de seguros y bienes raíces para que se contacte con él si tienen alguna información extra que pudieran brindarnos o si quieren información o ese acompañamiento, como bien lo decía Mauricio, de asesoría, ya sea en seguros inmobiliarios, en seguros de vida y en inversiones en bienes raíces. Mauricio es una persona con amplio conocimiento y con mucha visión. Agradecerle este tiempo. Quiero invitarle a que si recuerdan alguna historia de la niñez, de aquellas colonias, cuando ustedes empezaron, cuando ustedes invirtieron, cuando ustedes vinieron a Danlí, aquellas personas que nos ven y que no son de Danlí, ¿qué fue lo que les llamó la atención de esta ciudad? ¿Qué es lo que les gusta de esta ciudad? No necesariamente en el pasado. Hoy por hoy tenemos incluso migrantes de otros países que han decidido quedarse aquí invirtiendo en restaurantes y en otro tipo de negocios porque han visto esa oportunidad. Y algo que Mauricio mencionó, la gente. Danlí es una ciudad de gente cálida, de gente cariñosa, gente amable, todavía saluda al pasar, sea un apretón de manos, nos conocemos y eso pues suma. Así que agradecerles por este tiempo y nuevamente Mauricio, agradecido, esperamos tenerle Gracias. de nuevo Gracias por con la nosotros invitación. y juntos pues vamos a seguir educando, informando para que hagan inversiones inmobiliarias de manera inteligente. Muchísimas gracias y bendiciones a todos.